En el escenario histórico del primer siglo, el nombre de Poncio Pilato resuena como uno de los personajes más enigmáticos y controvertidos de la narrativa cristiana. Aunque mencionado en las Sagradas Escrituras, en una sola ocasión, su participación en la crucifixión de Jesucristo lo convirtió en una figura central en uno de los momentos más importantes de la historia de la humanidad. Pilato es recordado como aquel que, ante la presión popular, se lavó las manos en señal de exención de responsabilidad, entregando a Jesús para ser crucificado. Pero ¿quién fue Poncio Pilato? ¿Qué lo llevó a tomar esta decisión? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esa elección? Acompáñame mientras exploramos la vida, el legado y el desenlace trágico de este personaje histórico. Antes de comenzar, me gustaría invitarte a que te suscribas a este canal. Haz clic en el botón suscribirse justo debajo de este video y activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos contenidos. Ahora, vamos directo al tema. Poncio Pilato nació en el contexto de una Roma en plena expansión. Como miembro de la alta sociedad romana, su ascenso al poder estuvo marcado por intrigas políticas y estrategias militares. Fue nombrado prefecto de Judea entre los años 26 y 36 d.C. durante el reinado del emperador Tiberio César. Su principal responsabilidad consistía en mantener el orden en una provincia marcada por tensiones constantes entre la población judía y el Imperio Romano. Judea era una región estratégica para Roma. Ubicada en la costa oriental del mar Mediterráneo, servía como un punto de conexión comercial entre Oriente y Occidente. Sin embargo, gobernar esta región no era tarea fácil. El pueblo judío, con sus tradiciones religiosas únicas y un fuerte sentido de identidad cultural, resistía la dominación romana. La imposición de impuestos, la presencia militar y los intentos de asimilación cultural provocaban constantes revueltas e inconformidad. Pilato, como gobernador, enfrentaba el desafío de equilibrar la autoridad de Roma con la sensibilidad religiosa y cultural de la población local. Este equilibrio se rompía con frecuencia, y su administración se caracterizó por episodios de represión violenta y decisiones impopulares. Uno de los episodios más conocidos fue la construcción de un acueducto en Jerusalén. Para financiar la obra, Pilato utilizó recursos del templo, un acto considerado sacrílego por los judíos. Esto provocó protestas y revueltas, a las cuales él respondió con brutalidad, ordenando la muerte de muchos manifestantes. Este evento evidencia su postura autoritaria e insensible ante las demandas religiosas de la región. Sin embargo, ningún episodio de su administración es más emblemático que su encuentro con Jesús de Nazaret. Acusado por los líderes religiosos de blasfemia y de proclamarse rey de los judíos, Jesús fue llevado ante Pilato para ser juzgado. Los evangelios presentan versiones ligeramente diferentes de este encuentro, pero todas coinciden en el dilema que enfrentó el gobernador. Pilato reconoció que Jesús era inocente de los cargos. Su esposa, Claudia Prócula, habría tenido un sueño perturbador la noche anterior, advirtiéndole que no se involucrara en la condena de aquel hombre. Aún así, presionado por la multitud y temiendo una revuelta, cedió. Pilato ofreció al pueblo la elección de liberar a Jesús o a Barrabás, un criminal peligroso. La multitud eligió a Barrabás, y Jesús fue entregado para ser crucificado. El gesto de lavarse las manos, realizado públicamente por Pilato, simbolizó su intento de eximirse de la responsabilidad por la muerte de Jesús. No obstante, esta acción también quedó marcada como un símbolo de debilidad y omisión. Prefirió preservar su posición política en lugar de defender la justicia. Después de la crucifixión de Jesús, Pilato continuó gobernando Judea durante algunos años más. Su administración se volvió cada vez más impopular. En un episodio particularmente violento,
ordenó la represión de un grupo de samaritanos en el monte Gerizim, acusándolos de planear una rebelión. Esto provocó una denuncia formal ante el emperador Tiberio, quien ordenó su destitución y regreso a Roma. El destino de Pilato tras su destitución está envuelto en misterio. Algunas tradiciones sugieren que fue exiliado en la Galia y, en desgracia, se suicidó. Otras fuentes indican que fue ejecutado por orden del nuevo emperador. Sea cual sea el desenlace, su caída refleja la fragilidad del poder político y las consecuencias de las decisiones equivocadas. La historia de Poncio Pilato nos enseña lecciones valiosas sobre liderazgo, moralidad y las elecciones que forjan nuestro legado. A pesar de que sus acciones son ampliamente condenadas, su papel en el plan divino fue esencial. La crucifixión de Jesús no fue únicamente una tragedia histórica, sino el cumplimiento de una profecía y el punto central de la redención cristiana. Continuando con nuestra reflexión, debemos adentrarnos en el contexto cultural y religioso de la época de Poncio Pilato para comprender la profundidad de las decisiones que tomó. La Judea del primer siglo era una tierra de fervor religioso, marcada por la expectativa mesiánica. El pueblo judío esperaba con ansias la llegada de un Salvador, alguien que restaurara la libertad de Israel y rompiera las cadenas de la dominación extranjera. Esta expectativa no pasaba desapercibida para los romanos, que veían los movimientos mesiánicos como una amenaza potencial para el control del imperio. Pilato, como gobernador, era consciente de esta tensión y buscaba evitar cualquier forma de insurrección. Sabía que, si perdía el control, podría ser responsabilizado ante Tiberio César, cuya paciencia con gobernadores incompetentes era limitada. Cuando Jesús fue llevado a juicio, Pilato se vio ante un dilema complicado. Sabía que Jesús no representaba una amenaza militar o política para Roma. Jesús predicaba un reino espiritual, no una revolución armada. Sin embargo, los líderes religiosos judíos lo presentaron como un peligro para el régimen romano, acusándolo de autoproclamarse rey en oposición a César. Esta acusación era suficiente para justificar una sentencia de muerte bajo la ley romana. Los relatos de los evangelios muestran a Pilato intentando evitar la condena de Jesús. Lo interrogó personalmente y en más de una ocasión declaró que no encontraba en él ninguna culpa digna de muerte. Pilato incluso intentó trasladar la responsabilidad a Herodes Antipas, que estaba en Jerusalén en ese momento. Sin embargo, Herodes devolvió a Jesús a Pilato, negándose a tomar una decisión definitiva. La presión sobre Pilato aumentaba. La multitud, instigada por los líderes religiosos, clamaba por la crucifixión de Jesús. El propio gobernador parecía dividido entre su convicción de que Jesús era inocente y el deseo de evitar un tumulto. Al final, optó por ceder a la voluntad popular. El gesto de lavarse las manos, registrado en el Evangelio de Mateo, es uno de los momentos más simbólicos de esta narrativa. Pilato, al hacerlo, declaró: «Soy inocente de la sangre de este hombre. La responsabilidad es de ustedes». Sin embargo, su intento de distanciarse moralmente de la decisión fue visto como un acto de cobardía. Tenía el poder de liberar a Jesús, pero eligió preservar su posición política. Esta decisión, aunque histórica, conlleva profundas implicaciones para los cristianos. Pilato tuvo la oportunidad de defender la justicia, pero prefirió complacer a la multitud. Esto nos lleva a reflexionar cuántas veces, en nuestras vidas, cedemos a presiones externas en lugar de seguir nuestros principios. ¿Qué podemos aprender del error de Pilato? ¿Cómo podemos garantizar que nuestras elecciones estén guiadas por lo que es correcto y no por lo que es conveniente? Después de la crucifixión, la vida de Pilato siguió un camino de declive.
La represión violenta de los samaritanos en el monte Gerizim marcó el punto álgido de su carrera política. Esta acción no solo enemistó a la población local, sino que también atrajo las críticas de otros gobernantes y líderes romanos. Cuando las quejas llegaron a conocimiento de Tiberio César, Pilato fue llamado de vuelta a Roma para explicar sus acciones. Su destitución fue una humillación para alguien que, durante años, había gobernado con autoridad y poder. Lejos de Judea, Pilato enfrentó el desprecio de sus pares y el peso de las decisiones que tomó. La tradición cristiana y algunos relatos históricos sugieren que murió en desgracia, posiblemente por suicidio, mientras estaba exiliado en la Galia. No obstante, la historia de Pilato no termina únicamente como un relato de tragedia personal. Su vida y sus elecciones sirven como un espejo para todos nosotros. Al igual que él, enfrentamos dilemas morales y estamos llamados a tomar decisiones que pueden tener consecuencias de largo alcance. La pregunta que permanece es: ¿estamos preparados para elegir lo que es correcto, incluso cuando ello exige sacrificio? El simbolismo del juicio de Pilato va más allá de su contexto histórico. Representa el conflicto entre el poder terrenal y la verdad espiritual. A pesar de su posición de autoridad, Pilato fue incapaz de reconocer la verdadera naturaleza de Jesús. Solo vio a un hombre acusado, no al Hijo de Dios. Esto nos lleva a otra reflexión importante. ¿Cómo vemos a Jesús en nuestras vidas? Para muchos, Él es solo una figura histórica, un profeta o un líder religioso. Sin embargo, para los cristianos, Él es el Mesías, el Salvador que vino al mundo para redimir a la humanidad. La forma en que vemos a Jesús influye directamente en nuestras elecciones y en nuestro propósito. La actitud de Pilato también pone en evidencia el peligro de la neutralidad en cuestiones de moralidad y justicia. Al lavarse las manos, trató de colocarse como un neutral, pero su acción tuvo consecuencias devastadoras. Eso nos recuerda que la omisión muchas veces equivale a una elección activa. Cuando guardamos silencio ante la injusticia, en cierta forma contribuimos a que prevalezca. Es imposible hablar de Pilato sin mencionar a su esposa, Claudia Prócula. Aunque su papel en la narrativa es breve, tiene un profundo significado. Su sueño perturbador fue interpretado por muchos como una advertencia divina. Reconoció la inocencia de Jesús e intentó convencer a Pilato de no involucrarse en su condena. Este detalle nos muestra que, incluso en medio de la oscuridad, hay voces de luz y razón tratando de guiarnos. Al finalizar esta parte de la historia, es importante destacar que Pilato no fue solamente un villano. Era un hombre sujeto a las circunstancias de su tiempo, a las presiones políticas y a los temores humanos. Su historia nos desafía a examinar nuestras propias vidas y considerar cómo lidiamos con las opciones que se nos presentan. Al reflexionar sobre los acontecimientos de la vida de Poncio Pilato, es inevitable explorar el impacto de sus decisiones tanto en el contexto histórico como en la perspectiva espiritual. La crucifixión de Jesucristo, aunque fue un acto de injusticia humana, también constituyó el cumplimiento de un propósito divino. Pilato, sin comprenderlo, desempeñó un papel crucial en el plan de redención. Pero, ¿qué significa eso para nosotros hoy? La vida de Pilato nos enseña que cada decisión, por pequeña que parezca, tiene el potencial de moldear destinos. Él tenía el poder de liberar a Jesús, pero escogió el camino de la conveniencia. Esa elección resuena hasta hoy, sirviendo como un recordatorio del impacto que nuestras decisiones pueden tener, no solo en nuestras vidas, sino también en las de quienes nos rodean. Además, la historia de Pilato pone de relieve la importancia de no sucumbir a las presiones externas. Vivimos en un mundo lleno de voces que intentan influir en nuestras elecciones.
ya sea a través de la opinión popular, de las expectativas sociales o del temor a represalias. Pilato tuvo ante sí la verdad, pero prefirió ignorarla para preservar su posición y evitar conflictos. Ese error fue su ruina. La reacción de la multitud, incitada por los líderes religiosos, también merece ser analizada. La petición de liberar a Barrabás y condenar a Jesús ilustra la naturaleza voluble del ser humano. La multitud, que días antes había recibido a Jesús con ramos y cánticos, ahora clamaba por su muerte. Esto nos lleva a reflexionar sobre lo fácil que es dejarnos influenciar por las emociones del momento o las opiniones de los demás. Este escenario nos desafía a mantenernos firmes en nuestras convicciones, especialmente cuando nos enfrentamos a presiones contrarias. La justicia y la verdad no deben negociarse, incluso si eso significa oponerse a la mayoría o enfrentar consecuencias. Pilato tuvo la oportunidad de hacer lo correcto, pero escogió el camino de la omisión. Otro aspecto fascinante de la historia de Pilato es cómo revela la soberanía divina. A pesar de la injusticia y la debilidad humana, el plan de Dios prevaleció. La crucifixión de Jesús, aunque aparentemente una derrota, fue en realidad una victoria. Fue gracias a ese sacrificio que la redención de la humanidad se hizo posible. Esto nos recuerda que, incluso en medio de las circunstancias más difíciles, Dios está en control. Las acciones de Pilato, los gritos de la multitud y las intrigas de los líderes religiosos no fueron suficientes para frustrar el plan divino. Al contrario, todo ello sirvió para cumplir un propósito mayor. La esposa de Pilato, Claudia Prócula, también desempeña un papel significativo en esta narrativa. Su advertencia, basada en un sueño perturbador, nos recuerda que Dios, a menudo, nos envía señales y oportunidades para cambiar el curso de nuestras acciones. Lamentablemente, Pilato ignoró esa advertencia, priorizando sus propias preocupaciones. Este detalle nos lleva a reflexionar sobre cómo reaccionamos ante las advertencias y orientaciones que recibimos en nuestras vidas. ¿Estamos atentos a las señales? ¿Estamos dispuestos a modificar nuestras decisiones cuando notamos que estamos en el camino equivocado? ¿O seguimos adelante ignorando las consecuencias? En el contexto actual, la historia de Pilato sigue siendo una lección sobre la responsabilidad moral. Trató de eximirse de la culpa lavándose las manos, pero su intento de neutralidad no lo absolvió. Esto nos enseña que no podemos huir de la responsabilidad de nuestras elecciones. Nuestras acciones, o la falta de ellas, tienen impacto. Además, el juicio de Pilato pone de relieve el contraste entre el reino de Dios y los reinos de este mundo. Pilato representaba el poder terrenal, con su autoridad, ejércitos y riquezas. Jesús, en cambio, hablaba de un reino que no era de este mundo, basado en la verdad y la justicia. Este contraste nos invita a reflexionar sobre dónde colocamos nuestra confianza. ¿Invertimos en cosas temporales o en valores eternos? Otro punto importante es la forma en que Pilato manejó el miedo. Temía una revuelta popular y las posibles repercusiones políticas. Ese miedo lo llevó a tomar una decisión equivocada. El miedo, cuando no se enfrenta, puede paralizarnos o llevarnos a actuar en contra de nuestros principios. Por ello, es crucial cultivar el valor y la fe para proceder correctamente, incluso en situaciones desafiantes. La historia de Pilato también nos ofrece una perspectiva sobre la redención. Aunque tomó decisiones equivocadas, el sacrificio de Jesús fue suficiente para perdonar incluso a quienes lo crucificaron. Esto nos recuerda que, sin importar cuán lejos hayamos llegado, siempre hay un camino de regreso a Dios. El arrepentimiento y la fe pueden redimirnos. Al contemplar el legado de Pilato,
notamos que éste fue definido por sus elecciones. Tuvo la oportunidad de ser recordado como alguien que defendió la justicia, pero optó por ceder a la presión. Su historia nos anima a pensar en el legado que estamos construyendo. ¿Vivimos conforme a nuestros valores? ¿Tomamos decisiones que reflejen positivamente nuestra memoria? Finalmente, la narrativa de Pilato apunta a la importancia de reconocer la verdad cuando está ante nosotros. Jesús le dijo a Pilato que él había venido al mundo para dar testimonio de la verdad, pero el gobernador romano respondió de manera escéptica: ¿qué es la verdad? Esta pregunta sigue resonando hasta el día de hoy. En un mundo lleno de relativismo y opiniones en conflicto, ¿estamos buscando la verdad? ¿Estamos dispuestos a seguirla, incluso cuando resulta difícil? La historia de Poncio Pilato continúa resonando a lo largo de los siglos como un símbolo de la lucha entre la convicción y la conveniencia, entre el coraje y el temor. En la última parte de este guión, exploraremos el significado más profundo de sus acciones y las implicaciones espirituales y prácticas para nuestras vidas. Pilato tenía ante sí una oportunidad única: hacer justicia a un hombre inocente o ceder a las presiones externas. Eligió la segunda opción, buscando preservar su posición política y evitar conflictos. Esa decisión fue un intento de protegerse a sí mismo, pero, paradójicamente, contribuyó a su caída final. Este episodio nos enseña que, muchas veces, las decisiones tomadas por miedo o autopreservación pueden tener consecuencias duraderas e inesperadas. Además, el encuentro de Pilato con Jesús fue una oportunidad perdida de transformación. Estaba ante alguien que personificaba la verdad, pero no pudo reconocerlo. Su pregunta, ¿qué es la verdad?, revela no solo escepticismo, sino también un vacío espiritual. Pilato tenía poder, pero carecía de dirección y propósito. Esa búsqueda de la verdad es algo que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Vivimos en un mundo donde la verdad se ve con frecuencia oscurecida por intereses personales, manipulaciones y perspectivas distorsionadas. Al igual que Pilato, estamos llamados a mirar más allá de las circunstancias inmediatas y a buscar la verdad que trasciende las realidades temporales. La forma en que Pilato lidió con la presión popular también es una advertencia para nosotros. Permitió que la multitud determinara sus acciones, aún sabiendo que eran injustas. Esa elección se basó en el miedo a perder el control y el apoyo político. No obstante, ceder a la presión no trajo estabilidad. Al contrario, expuso su debilidad como líder. Este escenario nos desafía a ser líderes en nuestras propias áreas de influencia. Ya sea en la familia, en el trabajo o en la comunidad, todos nos enfrentamos a momentos en los que necesitamos tomar decisiones difíciles. La historia de Pilato nos recuerda que el verdadero liderazgo exige valor para defender lo correcto, incluso cuando es impopular. Otro punto crucial es la responsabilidad moral. Pilato trató de lavarse las manos, simbolizando que no quería involucrarse en la condena de Jesús. Sin embargo, ese intento de eludir la responsabilidad no lo absolvió. Esto nos enseña que, en cuestiones de justicia y moralidad, no existe neutralidad. Permanecer en silencio o inactivo ante una situación injusta equivale, muchas veces, a apoyar esa injusticia. Además, la historia de Pilato pone de manifiesto la importancia de reconocer la presencia divina en nuestras vidas. Tuvo ante sí al Hijo de Dios, pero no se dio cuenta. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo respondemos a las oportunidades que Dios nos presenta. ¿Estamos atentos a su voz? ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestras prioridades y decisiones según sus direcciones? La esposa de Pilato, Claudia Prócula, es un ejemplo de alguien que reconoció la santidad de Jesús, incluso sin comprender del todo quién era.
Su advertencia basada en un sueño fue un intento de guiar a Pilato en la dirección correcta. Eso nos recuerda que Dios a menudo utiliza personas a nuestro alrededor para advertirnos o guiarnos. ¿Estamos dispuestos a escuchar? Otro aspecto que merece mención es el impacto del sacrificio de Jesús, en el cual Pilato jugó un papel instrumental. A pesar de sus fallas y errores, él participó en el plan mayor de Dios para la salvación de la humanidad. Esto nos recuerda que Dios puede utilizar incluso nuestras debilidades y decisiones equivocadas para cumplir sus propósitos. Sin embargo, esto no exime a Pilato de su responsabilidad. Tuvo la oportunidad de actuar correctamente, pero escogió el camino más fácil. Esta es una lección importante para nosotros. Aunque Dios puede redimir nuestros errores, se nos llama a hacer lo mejor que podamos con las oportunidades y responsabilidades que se nos otorgan. La crucifixión de Jesús fue un acontecimiento único en la historia, pero las cuestiones que suscita son universales. ¿Cómo lidiamos con la verdad? ¿Cómo enfrentamos las presiones externas? ¿Cómo equilibramos nuestras responsabilidades con nuestras convicciones? Estas preguntas siguen siendo relevantes, desafiándonos a vivir de manera íntegra y valiente. La vida de Pilato también sirve como un recordatorio del costo de comprometerse con el poder terrenal. Dio prioridad a su posición política en detrimento de su conciencia moral. No obstante, su poder era temporal, y su intento de complacer a todos acabó alejando tanto a los judíos como a los romanos. Perdió su cargo y, en último término, su vida. Eso nos recuerda que, cuando anteponemos cosas temporales a valores eternos, terminamos pagando un precio alto. Al final de su vida, Pilato fue relegado al olvido y a la desgracia. Pero su historia es un testimonio poderoso de cómo Dios puede usar incluso las decisiones humanas más fallidas para llevar a cabo sus propósitos. Su participación en el juicio de Jesús fue un momento decisivo que cambió el curso de la historia, brindando redención a la humanidad. Al cerrar este guión, quiero dejarte una reflexión. Al igual que Pilato, todos enfrentamos momentos en los que debemos decidir entre lo que es correcto y lo que es conveniente. Esas elecciones determinan no solo nuestro presente, sino también nuestro legado y nuestro impacto en el mundo. Jesús está ante ti ahora, de la misma manera que estuvo ante Pilato. ¿Cómo lo ves? ¿Como alguien lejano, una figura histórica? ¿O como el Salvador que vino al mundo para transformar vidas y ofrecer esperanza? La forma en que respondas a esta pregunta tiene el poder de cambiar tu historia. Si este mensaje te ha tocado, quiero invitarte una vez más a suscribirte a este canal. Haz clic en el botón suscribirse aquí abajo y activa la campanita para no perderte los próximos contenidos. Comparte este video con amigos y familiares que puedan beneficiarse de esta reflexión. Que Dios te bendiga poderosamente y te guíe en todas tus decisiones. Un gran abrazo y hasta el próximo video.